Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del primer libro de Samuel. Capítulo 3, versículos 1 al 10 y del 19 al 20. En aquel tiempo, el joven Samuel servía al Señor al lado de Elí. La palabra del Señor era rara en aquellos días, y no eran frecuentes las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos habían comenzado a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió: Aquí estoy. Corrió a donde estaba Elí y dijo: Aquí estoy, porque me has llamado. Respondió Elí: No te he llamado. Vuelve a acostarte. Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue a donde estaba Elí y dijo: Aquí estoy, porque me has llamado. Respondió Elí: No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo: Aquí estoy, porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor quien llamaba al joven. Y dijo a Samuel: Ve a acostarte. Y si te llama de nuevo, di: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: Habla, que tu siervo te escucha. Samuel creció. El Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era un auténtico profeta del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, y no acude a los idólatras, que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas. Y, en cambio, me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro. Para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 1, versículos 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca.
Al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí. Que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en este día nuestra Iglesia Católica celebra a San Félix de Ñola, sacerdote, quien fue esas figuras sencillas y luminosas que la Iglesia nos presenta como testimonio de fidelidad silenciosa y amor profundo a Dios y a los hermanos. Vivió en los primeros siglos del cristianismo, en la ciudad de Ñola, en Italia, en un tiempo marcado por la persecución y el miedo, cuando confesar la fe en Cristo podía costar la vida. Félix nació en una familia acomodada, pero desde joven comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en pertenecer a Cristo. Recibió una buena formación y fue ordenado sacerdote, poniendo todos sus talentos al servicio del Evangelio. No buscó honores ni reconocimiento, sino que se entregó con sencillez a la predicación, al acompañamiento espiritual y al cuidado de los más pobres. Durante la persecución del emperador Decio, el obispo de Ñola fue encarcelado. Félix, sin pensarlo dos veces, asumió con valentía la responsabilidad de cuidar a la comunidad cristiana. Por esta razón fue arrestado y sometido a duros maltratos. La tradición cuenta que, de manera providencial, logró escapar a la prisión y se refugió entre ruinas y campos abandonados, confiando únicamente en la protección del Señor. En ese tiempo de huida y soledad, su fe no se debilitó, al contrario, se fortaleció, porque aprendió a abandonarse por completo en Dios. Al terminar la persecución, San Félix no reclamó cargos ni privilegios, aunque muchos lo consideraban digno de ser obispo. Él prefirió seguir siendo un simple sacerdote, convencido de que la grandeza de cristiano no está en el puesto que ocupa, sino en el amor con que sirve. Vivió con extrema pobreza, compartiendo todo lo que tenía con los necesitados, y trabajando con sus propias manos para no ser carga para nadie. Su vida fue un verdadero sermón. Sin grandes discursos, enseñó que la confianza en Dios sostiene en la prueba, que la humildad engrandece el corazón, y que la caridad vivida cada día es el camino más seguro hacia la santidad. Murió en paz, amado por el pueblo, dejando un recuerdo imborrable de bondad y entrega. San Félix de Ñola nos habla hoy con la fuerza de su ejemplo. Nos recuerda que ser cristiano no es buscar seguridades, más bien fiarse de Dios incluso en medio de peligro. Nos anima a vivir una fe sencilla, comprometida y generosa, donde el servicio, la humildad y el amor al prójimo sean el lenguaje más claro con el que anunciemos a Cristo. Por otro lado, hablemos de la primera lectura, el inicio de la historia de Samuel. Es el retrato fiel de lo que muchas veces padecemos en nuestra propia casa y en nuestra propia alma, cuando sentimos que el cielo está mudo y que nuestras oraciones rebotan contra el techo sin encontrar respuesta. Dice la Escritura que en aquellos días, la palabra del Señor era rara y las visiones no eran frecuentes. Y es que debemos entender que la escasez de la palabra no es culpa de Dios, que siempre quiere comunicarse con sus hijos, sino que es el resultado amargo de un mundo que ha perdido el hábito de la escucha, de una humanidad que se ha quedado sorda por el ruido del orgullo, de la prisa y de ese activismo que nos hace creer que somos importantes solo porque estamos siempre ocupados. En tiempos de Samuel, el templo seguía allí. Los ritos se cumplían y los sacerdotes estaban en sus puestos, pero el espíritu se había vuelto pesado. La fe se había convertido en una rutina fría, y el corazón del pueblo se había alejado de la fuente de agua viva. Tal como nos pasa hoy, cuando tenemos una parroquia hermosos y muchas actividades,
Pero nos falta ese silencio sagrado donde Dios puede realmente hacernos entender su voluntad. La escasez de la palabra es una de las hambres más terribles que puede sufrir el hombre, porque sin esa luz caminamos a ciegas, tomando decisiones basadas en el miedo o en la conveniencia, y terminamos secándonos por dentro como una planta que no recibe agua, sintiendo un vacío que ninguna cosa material, ningún éxito humano y ninguna distracción puede llenar, porque el alma ha sido creada por el Padre para alimentarse de su voz y de nada más. Pero miren la misericordia de Dios, que no se queda de brazos cruzados ante nuestra sordera, sino que busca el momento justo, esa hora de la madrugada cuando la lámpara del santuario aún no se apaga, para romper el silencio y llamar a quien tiene corazón limpio. Para escuchar al Padre necesitamos crear desiertos de silencio. En medio de nuestra vida loca, necesitamos apagar el ruido de las noticias, de las redes, de las quejas constantes y de los planes que solo nos buscan a nosotros mismos. Porque Dios no grita para imponerse, sino que susurra para enamorar. La urgencia de la escucha activa es la gran tarea del cristiano, pues no basta con decir que creemos, es necesario sentarse a los pies del Maestro y dejar que sus palabras nos cuestionen, nos limpien y nos den una dirección nueva, sabiendo que si no escuchamos a Dios, terminaremos escuchando cualquier otra voz que nos lleve a la perdición o a la tristeza. El Padre está hablando constantemente a través de las personas que nos rodean, de las cosas que nos pasan, y de ese sentimiento de inquietud que no nos deja tranquilos. Pero para reconocer esa voz debemos entrenar el oído del alma, volviéndonos pequeños y humildes como Samuel, que estaba allí, sirviendo en lo sencillo, sin buscar grandes visiones, pero con la lámpara encendida. No permitan que la rutina de la religión les robe la capacidad de asombro. No dejen que el ruido de sus propios problemas los deje sordos ante el consejo de Dios, porque el día que recuperamos la capacidad de escuchar de verdad, ese día se acaba la escasez, las visiones se vuelven claras, y nuestra vida recupera un horizonte de esperanza que nadie nos puede quitar. La palabra del Señor sigue siendo poderosa para transformar el mundo, pero necesita de hombres y mujeres que, como el joven Samuel, estén dispuestos a velar en el silencio, a cuidar la lámpara de la fe y a entender que el primer paso para ser un buen hijo es ser un buen oyente del Padre que nos ama y nos guía en cada paso del camino. Dice el relato que el Señor llamó, Samuel, Samuel. Y en esa repetición del nombre, es el fruto de un deseo divino, que nos conoce desde antes de que naciéramos. Dios llama por nuestro nombre personal porque nos ha creado uno a uno, con nuestras virtudes y nuestras flaquezas, con nuestros sueños y hasta con esos pecados que nos avergüenzan, demostrando que para Él somos preciosos, y que tiene un interés real en entablar una conversación con nosotros, cara a cara, como un padre hace con su niño pequeño en la quietud de la casa. Es impresionante pensar que el Creador de las estrellas, el mismo que mandó a su Hijo a morir por nosotros, se tome la molestia de bajar al silencio de una habitación para llamar a un joven que todavía no sabía distinguir su voz. Samuel corría hacia el anciano Elí pensando que era un hombre quien lo buscaba, y esto nos retrata perfectamente. Porque cuántas veces el Padre nos ha estado llamando, a través de una inquietud en el pecho, de un deseo de ser mejores, de una pena que no se va o de una alegría que nos desborda. Y nosotros hemos salido corriendo a buscar explicaciones humanas. Pensamos que es el estrés, que es la coincidencia, que es la opinión de un amigo o que son simplemente nuestros nervios, cuando en realidad es el Padre que está pronunciando nuestro nombre, con una insistencia llena de misericordia, esperando que por fin nos demos cuenta de que Él está ahí, al lado nuestro, deseando darnos un abrazo que nos devuelva la paz. La voz de Dios no es un trueno que nos asusta. Al contrario, es una presencia constante que nos busca en lo cotidiano. En medio de nuestras tareas,
de nuestros descansos y de nuestras noches de desvelo, recordándonos que no estamos solos en esta batalla que es la vida. El Padre llama por tu nombre para sacarte de la masa anónima del mundo, para decirte que tu vida tiene un valor que nadie te puede quitar, y que tus sufrimientos no le son indiferentes, porque cada vez que Él te nombra, te está confirmando que eres suyo, que te tiene tatuado en la palma de sus manos, y que tiene una misión que solo tú puedes cumplir. El problema es que vivimos tan distraídos, tan volcados hacia afuera, que hemos perdido la sensibilidad para reconocer ese tono de voz que es puro amor, esa melodía que el Espíritu Santo canta en lo más profundo de nuestra conciencia, para guiarnos por el camino del bien. El joven Samuel, a pesar de su buena voluntad y de su corazón limpio, no podía entender por sí solo lo que le estaba pasando. Samuel escuchaba la voz, sentía llamado en medio de la noche, pero necesitaba de la sabiduría de Elí para descubrir que era Dios quien lo buscaba, lo cual nos enseña que en la vida espiritual, nadie es una isla ni puede caminar a tientas confiando solo en su propio juicio. Elí, aunque era un hombre con sus propias debilidades, y con una vista ya cansada por los años, conservaba la experiencia de Dios y supo darle al joven la clave para responder, recordándonos que el Padre ha puesto en nuestra vida guías, sacerdotes y hermanos mayores que nos ayudan a discernir la verdad. Frente a las mentiras que nos cuenta el mundo, el papel del guía es fundamental, porque el orgullo es la trampa más grande que el enemigo nos pone, haciéndonos creer que nosotros somos capaces de interpretarlo todo, que no necesitamos de la iglesia ni de los consejos de nadie, cuando la realidad es que somos frágiles y nos confundimos con facilidad. Elí representa esa sabiduría de la comunidad, de la iglesia que es madre que ha caminado durante siglos, escuchando la voz del Señor, dándonos la seguridad de que no estamos inventando una religión a nuestra medida, sino que estamos siguiendo los pasos reales de Jesucristo. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por querer tomar decisiones importantes sin consultar a Dios en la oración, o sin pedir consejo a una persona de fe, pensando que nuestra inteligencia bastaba para resolverlo todo, y terminamos dándonos golpes contra la pared, porque nos faltó la humildad de Samuel, para ir a preguntar a quien sabe más del camino? Necesitamos de un Elí en nuestra vida, de alguien que nos ayude a distinguir si lo que sentimos es un capricho de nuestro ego o si es una inspiración del Espíritu Santo, porque el corazón es engañoso y muchas veces disfraza de voluntad de Dios, lo que en realidad es solo nuestra propia voluntad. La guía espiritual nos ayuda a ver nuestras manchas, a corregir el rumbo cuando nos estamos desviando por el camino del egoísmo y a darnos cuenta de que el Padre nos habla, muchas veces a través de la obediencia y de la sencillez, no solo de grandes emociones pasajeras. Elí no se molestó porque el niño lo despertara 3 veces, sino que entendió que algo sagrado estaba ocurriendo, demostrando que el buen guía es aquel que no busca ser el protagonista, sino que simplemente señala el camino hacia Dios y se retira para que el encuentro personal entre el alma y su Creador pueda florecer. Hermanos, llegamos ahora al momento que define el destino de todo hombre y de toda mujer sobre la tierra, porque la lectura nos coloca frente a la respuesta que Samuel, siguiendo el consejo de su guía, se atreve a pronunciar en la penumbra del templo. Samuel se postra y dice con sencillez: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y en ese instante, el joven deja de ser un simple servidor de Elí, para convertirse en un profeta del Dios Altísimo. Esta respuesta es el punto de giro que todos necesitamos en nuestra vida, porque significa dejar de mandar nosotros, dejar de imponer nuestros caprichos, para permitir que sea el Padre quien tome las riendas de nuestro corazón y nos guíe por caminos que, aunque a veces no comprendamos, siempre nos llevan a la verdadera paz. Fíjense bien en la fuerza de esas palabras, porque Samuel no dice: «Habla, que yo te pido cosas».
ni se pone a contarle a Dios sus problemas o sus necesidades materiales, sino que se coloca en la posición de siervo, de aquel que está atento, con los sentidos despiertos, para captar la más mínima indicación de su Señor. Nosotros, por el contrario, hemos convertido la oración en un buzón de quejas, en una lista de exigencias donde le decimos a Dios lo que debe hacer, cómo lo debe hacer y en qué tiempo lo queremos, olvidando que la verdadera oración es justamente lo contrario. Es callar nuestra voz para que la suya sea la que resuene. La respuesta de Samuel es un acto de entrega absoluta, un cheque en blanco firmado por la confianza, donde el hombre le dice al Creador que está dispuesto a todo, que no pone condiciones, y que su único deseo es ser un instrumento en las manos de la providencia. Decir, tu siervo escucha, es el remedio más grande contra la ansiedad que nos carcome, porque cuando uno se pone a la escucha del Padre, se quita de encima la carga de tener que solucionarlo todo por su cuenta, de tener que ser perfecto ante el mundo, o de tener que cargar con el peso del futuro. Al responder de esta manera, Samuel nos enseña que la libertad verdadera no consiste en hacer lo que nos da la gana, sino en hacer lo que Dios quiere, porque el Padre solo quiere nuestra felicidad, y sus planes son siempre más grandes que nuestros pobres proyectos personales. Esta actitud de escucha transforma nuestra mirada, pues ya no vemos las dificultades como desgracias, la vemos como llamadas de Dios, y no vemos a las personas como estorbos. La vemos como hermanos a quienes debemos servir con el mismo amor con que el Señor nos trata a nosotros. Hermanos, yo les invito a que mañana repitan estas palabras con el alma desnuda ante el Señor, dejando que el silencio haga su trabajo y que el Espíritu Santo sople donde quiera. No tengan miedo de ser siervos de Dios, porque servir al Padre es reinar. Es encontrar una seguridad que nada ni nadie nos puede quitar, incluso en medio de las tormentas más fuertes de la vida. Que la respuesta de Samuel sea nuestra oración diaria, para que el Padre encuentre en nosotros un terreno fértil, un oído atento y un corazón dispuesto a decir que sí a cada una de sus invitaciones, sabiendo que en esa obediencia amorosa es donde se encuentra el tesoro de la vida eterna y la alegría que el mundo, con todas sus promesas falsas, jamás podrá darnos. En el Evangelio de hoy, muchas veces se habla de las suegras con chistes y bromas, pero pocas veces se reconoce el valor que tienen en la vida familiar. La suegra no es simplemente la mamá de mi pareja, es la mujer que ya recorrió el camino de criar, educar y entregar a sus hijos al mundo. Jesús quiere entrar en nuestra vida y depende de nosotros, que lo dejamos pasar movidos por nuestra fe. Pero muchas veces no lo dejamos entrar a nuestra vida ni en nuestro hogar, por varias razones. Cuando tenemos un hijo metido en las drogas, por vergüenza, por cansancio, por miedo, miramos para otro lado. Cuando decimos, eso no es problema mío, ya está grande, o que aprenda la mala. Cuando la lengua se nos va detrás de la espalda de los demás, murmuramos de los vecinos, criticamos sus vidas, sus errores, sus hijos, su forma de vivir. En esos momentos Jesús se queda en silencio fuera. Decimos que somos creyentes, pero usamos la boca para herir, para señalar, para sentirnos un poco mejores que los demás. No lo dejamos entrar cuando en casa se normaliza el maltrato verbal, los gritos, las amenazas disfrazadas de corrección. Cuando preferimos castigar antes que comprender, humillar antes que levantar. Jesús no se siente cómodo en un hogar donde falta la compasión, aunque haya imágenes de santos en las paredes. El Señor no busca casas perfectas ni familias sin problemas. Busca corazones dispuestos a amar, aunque cueste. Debemos ayudar a un hijo roto en vez de condenarlo. En vez de criticar, callarnos y respetar, tener compasión por los demás. Y en ese momento le abrimos la puerta a Jesús. La casa no se vuelve perfecta, pero sí más humana, más sana, más llena de esperanza.
Si lo dejamos entrar, Jesús viene a transformar la vida de cada uno, de nosotros con su poder. Él nos llama a dejar que su mano toque nuestras dolencias ocultas. Nuestras cargas, enfermedades y angustias pueden descansar en su gracia. Cuando nos acercamos con fe, Él nunca permanece indiferente. Su mirada penetra lo más hondo y sana lo que parecía imposible sanar. En esta lectura, vemos cómo Jesús sana a la suegra de Pedro, y ésta inmediatamente se pone a servirles. Queridos hermanos, siempre podemos presentar a Jesús nuestras dolencias y las de nuestros seres queridos. Él siempre está dispuesto a servir a quien lo necesite, sin condiciones ni límites. No importa el lugar ni la hora. Su amor no conoce fronteras ni imposibles. Con mayor razón, ayudará a quienes hayan vivido con humildad y entrega fiel. Para Jesús no existe nada imposible. Su poder se manifiesta en la fe sincera, donde lo dejan entrar. Él actúa y transforma todo con su gracia. Jesús nunca rechaza un corazón abierto. Él toca y sana con amor verdadero. Realiza su obra en silencio, pero deja señales de vida y de esperanza. La suegra de Pedro nos muestra una respuesta agradecida. Ella, al ser sanada por Jesús, se levantó de inmediato para servir sin tardanza. Ese gesto nos enseña que la gratitud se demuestra con servicio sincero. El Señor restaura no solo el cuerpo, también el corazón y la esperanza. Cuando sana, nos llama a levantarnos. Para servir con entrega constante, algunos lo hacen, otros no. La suegra de Pedro representa a quienes reciben y se convierten en don. Su actitud nos inspira a no quedarnos inmóviles, sino a servir con amor. El servicio es la mejor forma de agradecer lo que hemos recibido de Dios. Cuando el Señor toca nuestra vida, nos llama a compartir ese don recibido. Debemos de hacerlo desinteresadamente. Esto abre puertas a nuevas bendiciones en abundancia. La vida entera del Señor fue servicio, entrega y amor sin límites por todos nosotros. En nuestro hogar también podemos reflejar ese servicio cotidiano y fiel. Cuidar, escuchar y acompañar son formas sencillas de servir con amor. Una palabra amable puede sanar heridas y traer esperanza al corazón. Un gesto amable puede levantar a quien está cansado y sin fuerzas. Servir no requiere riquezas. Basta el deseo sincero de dar lo mejor de sí. Su sanación se convirtió en testimonio de poder de Jesús y su bondad. Ella se levantó para dar lo que había recibido. La fe se alimenta cuando se convierte en obras visibles de amor sincero. El encuentro verdadero con Jesús siempre nos pone de pie y siempre nos mueve a servir. Cuando Dios obra en la vida de una persona, no lo hace para dejarla cómoda, sino disponible. La suegra de Pedro para recuperar su dignidad, su lugar en la comunidad, su capacidad de amar sirviendo. El milagro no termina cuando desaparece la fiebre. El milagro se completa cuando esa vida restaurada se entrega a los demás. Ahí es donde entra nuestra responsabilidad como cristianos. No basta con decir creo en Dios o voy a la iglesia. Si Jesús nos ha levantado tantas veces, si nos ha sostenido en momentos de enfermedad, de tristeza, de pecado o de cansancio, la respuesta natural debería ser la misma: levantarnos y servir. No porque sea una obligación pesada, es porque el amor recibido necesita salir. Necesita traducirse en gestos concretos. Servir no siempre es algo grande ni visible. Muchas veces es silencioso, cotidiano, escondido. Servir es cuidar a un familiar enfermo aunque estés agotado. Es acompañar a un hijo que va por mal camino sin rendirte, sin juzgarlo, sin soltarle la mano. Es escuchar a alguien que repite siempre la misma historia y no tiene a quien más acudir. Es ayudar en casa, en la comunidad, en la parroquia, sin esperar reconocimiento. Eso también es evangelio vivido. Jesús no vino a este mundo a ser servido, sino a servir. Lavó los pies, se acercó a los enfermos, tocó a los excluidos, cargó con el dolor de los demás. Muchas veces queremos que Dios haga milagros en nuestra vida,
pero sin movernos de donde estamos. Pedimos sanación, pedimos soluciones, pedimos paz, pero no siempre estamos dispuestos a cambiar, a comprometernos, a servir. La suegra de Pedro no negocia con Jesús. No dice primero déjame acomodarme o después veo si sirvo. Se levanta y sirve. Así de simple, así de verdadero. Cuando un cristiano deja de servir, su fe se enfría. Se vuelve costumbre, tradición, palabras repetidas. Pero cuando sirve, aunque esté cansado, aunque tenga problemas, algo se enciende por dentro. Porque el servicio nos saca de nosotros mismos y nos hace parecer más a Cristo. Servir también es una forma concreta en la que Dios sigue obrando milagros hoy. Dios actúa a través de personas disponibles, no perfectas. Personas que, como la suegra de Pedro, se dejan tocar, se dejan levantar y luego se ponen en movimiento. Tal vez no veremos milagros espectaculares, pero sí veremos corazones que se alivian, personas que recuperan la esperanza, hogares que se sanan poco a poco. Y eso también es un milagro. Ser cristiano no es ocupar un banco, es ponerse de pie. No es solo rezar, es amar con hechos. No es esperar que otros hagan, es hacer lo que está a nuestro alcance. Cada día la vida nos pone delante oportunidades concretas para servir, en la familia, en el trabajo, en la calle, en la comunidad. No hace falta esperar el momento ideal. Basta con un corazón dispuesto. Cuando Jesús entra en una casa, algo cambia. Y cuando entra en una vida, esa vida ya no puede quedarse igual. Él nos toma de la mano, nos levanta de nuestras fiebres, de nuestros miedos, de nuestro egoísmo, y una vez de pie, nos invita a lo mismo que a ella, a servir. Ahí se nota que el encuentro fue real. Ahí se nota que la fe está viva. Ahí comienza el verdadero camino del cristiano. Dice el Evangelio, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Al caer la tarde, la multitud se acercaba con esperanza en los ojos y cansancio en el alma. Los enfermos eran llevados en brazos. Algunos apenas podían caminar, otros apenas podían hablar. El ambiente se llenaba de murmullos, de rostros marcados por la necesidad y de corazones que buscaban alivio. Jesús, aunque podía estar cansado, no se apartaba, no se escondía, ni se cerraba a clamor de quienes esperaban un milagro. Cada enfermo encontraba en él una respuesta y una mano que se posaba sobre su dolor. Las enfermedades no eran obstáculo, el poder de Cristo las vencía. Unos recuperaban la vista, otros sentían de nuevo la fuerza en sus pies, otros respiraban en paz. Cada persona recibía atención sin diferencia de edad, sin importar condición y apariencia. Jesús se detenía con cada una de estas personas para sanarle de manera personal, como si solo existiera esa vida frente a él en ese momento. El cansancio del día no apagaba su entrega. La noche no lo detenía. La compasión lo movía. El poder de sus manos iba más allá de la enfermedad. Sanaba también el corazón y la esperanza. En medio del dolor en las personas que estaban allí con él, surgía la certeza de que Dios estaba allí presente en la carne de su Hijo. Cada sanación era un signo visible de la misericordia de Dios, que no se agota y no se retrae. El gesto de Jesús tocando a cada uno mostraba que el amor de Dios es cercano y concreto. No había multitud demasiado grande. No había sufrimiento demasiado difícil para ser escuchado. Jesús mostraba con hechos que el reino de Dios se hacía realidad en el servicio y en la entrega. Ya se hace de noche y el sol ya no brillaba en el cielo, pero brillaba en los corazones que encontraban alivio en él. Nosotros, como cristianos, estamos llamados a mirar a la gente como él la miraba, a no cansarnos de hacer el bien, aunque sea repetitivo, aunque no veamos resultados rápidos, aunque nadie lo agradezca, a servir incluso cuando estamos cansados, cuando sentimos que ya dimos demasiado, porque ahí es donde el amor se vuelve verdadero.
Hoy hay multitudes heridas también. No siempre vienen en masa, a veces están en casa, en la familia, en el trabajo, en el barrio. Personas cansadas, rotas por dentro, enfermas del alma. Y Dios quiere seguir sanando. Pero muchas veces quiere hacerlo a través de nosotros. A través de una palabra, de una presencia, de una ayuda concreta. Seguir a Jesús no es admirarlo desde lejos, es imitarlo en lo concreto. Es no cerrarse por el cansancio, es no endurecer el corazón por la rutina. Es recordar que si Él no se reservó nada por amor a su pueblo, nosotros tampoco podemos vivir una fe cómoda. El cristiano de verdad es el que, aun cansado, sigue amando. Cada sanación confirmaba que en Él estaba la respuesta que todos buscaban con fe y con confianza. Los que antes estaban postrados, ahora se levantaban con fuerza, caminaban y daban gracias. Los que habían perdido toda ilusión recobran la esperanza, y proclamaban la bondad de Dios. Era un ambiente de fe viva, de gozo compartido, de presencia divina que nadie podía ignorar. Las familias regresaban con sus enfermos ya sanos, y los pueblos se llenaban de alegría. El testimonio se expandía, corría de boca en boca como un fuego que nadie podía apagar. Jesús los sanaba, y muchos daban gracias. Dar gracias no es solo pronunciar un gracias, Señor, cuando todo sale bien, o cuando sentimos alivio después de una prueba. Dar gracias de verdad es permitir que lo que Dios hizo en nuestra vida nos cambie por dentro y no por fuera. Es reconocer que si hoy estamos de pie, si seguimos adelante, si no nos rendimos, no es solo por nuestras fuerzas, sino porque Dios estuvo ahí sosteniéndonos, aun cuando no lo veíamos. El agradecimiento verdadero se manifiesta primero en un cambio de actitud. Una persona agradecida deja de vivir quejándose por todo, deja de mirar solo lo que falta y empieza a valorar lo que tiene. No porque todo sea perfecto, sino porque reconoce que Dios ha sido fiel. Ese cambio interior se refleja en la manera de hablar, de reaccionar, de enfrentar los problemas. Donde antes había amargura, empieza a haber paciencia. Donde antes había desesperación, nace la confianza. Dar gracias también implica dejar el pecado, o al menos no justificarlo más. Cuando alguien ha experimentado la misericordia de Dios, no puede seguir viviendo igual, como si nada hubiera pasado. El agradecimiento nos lleva a decir, si Dios me levantó, no quiero volver a caer en lo mismo. No se trata de ser perfectos, sino de ser coherentes. El corazón agradecido lucha por vivir mejor, por alejarse de lo que lo daña y daña a otros. Ser agradecidos no es solo reconocer lo que hemos recibido, es dejar que eso recibido transforme nuestra manera de vivir. El agradecimiento auténtico no se queda en palabras bonitas, se nota en la actitud, en la forma de mirar a los demás y de responder a la vida. Un corazón agradecido no vive cerrado, se abre. Cuando alguien es verdaderamente agradecido, siente la necesidad de compartir lo bueno que ha recibido. La sanación experimentada se convierte en cercanía con el que sufre. El perdón recibido se traduce en paciencia y misericordia con los demás. No porque sea fácil, sino porque el agradecimiento empuja a vivir de otra manera. Por eso servir, amar y perdonar no son cargas, son expresiones de gratitud. Son la manera más honesta de decirle a Dios, con la vida y no solo con la boca, gracias. Porque quien vive agradecido no guarda lo recibido para sí, lo convierte en bien para otros, y deja que su vida entera sea una respuesta al amor de Dios. Amar más es otra señal clara del agradecimiento auténtico. Amar cuando cuesta, amar al que no piensa como yo, amar al que me hirió, no porque sea fácil, sino porque Dios me amó primero cuando yo no lo merecía. El amor agradecido no es sentimentalismo, es una decisión diaria que se expresa en gestos pequeños, constantes, reales.
Por eso el agradecimiento verdadero se nota en las decisiones, en cómo hablo, en cómo trato a mi familia, en cómo respondo ante la dificultad, en cómo vivo mi fe de lunes a lunes. No es un agradecimiento de un momento, es una fidelidad cotidiana. Es caminar cada día con la conciencia de que Dios ya pasó por mi vida y sigue pasando. Y cuando uno vive así, la vida misma se convierte en una oración de gracias. Nada podía resistir la autoridad de Jesús, porque Él no venía a imponer, venía a liberar. Su presencia levantaba. Cuando hablaba, la gente sentía que esas palabras iban directo al corazón, porque no eran discursos vacíos, eran palabras que devolvían la vida. Donde Jesús llegaba, algo cambiaba. El dolor encontraba alivio, el miedo empezaba a soltarse, y quienes se sentían atrapados volvían a respirar con esperanza. Su autoridad se basaba en la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Jesús decía que Dios amaba, y amaba de verdad. Decía que el reino estaba cerca, y lo hacía cercano tocando, escuchando, sanando. Por eso nada podía oponérsele, porque el amor auténtico siempre es más fuerte que cualquier atadura. La enfermedad, el pecado, la exclusión, el cansancio del alma, todo eso perdía fuerza cuando se encontraba con Él. La gente lo entendía sin necesidad de grandes explicaciones. Se acercaban porque sentían que con Jesús la vida podía ser distinta. Jesús vino a traer libertad, una libertad que toca lo más profundo del ser humano. Libertad para volver a empezar, para dejar lo que ata, para vivir con sentido. Por eso su autoridad no se desgastaba ni se discutía, se reconocía. El pueblo veía con sus propios ojos lo que generaciones habían esperado durante siglos. El Mesías actuaba con poder y con cercanía inigualable. No imponía distancia, él mismo las derribaba con amor y misericordia. Mientras tanto, los discípulos observaban y aprendían que el verdadero servicio exige entrega continua. El ejemplo de Jesús se convertía en escuela viva de compasión. El poder del amor de Cristo no se agotaba con el paso de las horas. Siempre fluía en abundancia. Era un amor que no se medía, que se entregaba sin límites ni condiciones. El pueblo entendía que no había dolencia tan grande, que no pudiera ser sanada en el Señor. Jesús sigue siendo el mismo, el que toca, el que sana, el que levanta y da esperanza nueva. Cada relato de curación es también una invitación a confiar en su presencia en la vida diaria. Lo que sucedió en esa noche fue más que un milagro de Dios. Un amor que se inclina, que se entrega, que no se cansa de atender a quienes sufren. Por eso, cada enfermo sanado era una luz encendida que iluminaba a toda la comunidad. Es importante hablar de este gesto de Jesús, que se levanta de madrugada para ir a un lugar solitario a orar al Padre. Aquí encontramos el secreto, para no perder la paz en medio de nuestras fatigas diarias. Jesús, tras una jornada agotadora, llena de gente que buscaba sanación y palabras de consuelo, no se deja llevar por el deseo de dormir más, o por la vanagloria de haber ayudado a tantos, sino que busca el silencio. Lo que mueve sus pasos hacia el monte no es el cansancio, sino el amor. Porque Jesús sabe que su corazón necesita estar unido al del Padre, para que su entrega no sea una simple tarea, más bien sea reflejo de la caridad divina que no se agota. Él se aparta de la multitud para volver a escuchar la voz del Padre, que le confirma su misión. Esa voz que le recuerda que ha venido a dar la vida y no a buscar reconocimiento. En ese lugar solitario, lejos del ruido que confunde, el Señor fortalece su voluntad y ordena sus sentimientos, enseñándonos que la oración es el espacio donde se recupera la verdadera libertad. Jesús no se deja arrastrar por la prisa de los hombres. Lo que hace es detenerse a respirar el amor de Dios, porque solo de ese encuentro íntimo y sincero nace la fuerza para seguir amando sin medida a un mundo que tantas veces le dará la espalda.
Esta verdad nos toca el alma a cada uno de nosotros, pues muchas veces nos sentimos agobiados por un ritmo que no nos deja espacio para respirar, donde siempre hay un compromiso, una preocupación o un problema que parece robarnos la alegría. Servimos en la familia, trabajamos con esfuerzo y tratamos de ser buenos, pero lo hacemos desde un agotamiento que nos va secando, porque nos olvidamos de ir a la fuente de donde brota todo bien. Decimos que no tenemos tiempo para orar, cuando en realidad la falta de oración es lo que hace que nuestro día pese tanto, pues sin el Padre a nuestro lado, las cargas se vuelven imposibles de llevar, y el corazón empieza a endurecerse sin darnos cuenta. Orar al Padre no es un deber pesado ni un lujo que podemos dejar para mañana. Es una necesidad vital de nuestra alma, el lugar donde las penas se calman y la esperanza vuelve a nacer. Sin ese contacto con Dios, nos volvemos personas impacientes. Nos irritamos por cosas pequeñas y perdemos la capacidad de perdonar de corazón. Pero cuando rezamos, incluso si estamos cansados, nace en nosotros una paz que nos permite seguir adelante con una sonrisa. Apartarse para hablar con el Padre no es huir de los problemas, es volver a ellos con un corazón más compasivo y mucho más libre de las presiones que nos impone el mundo. Jesús buscaba al Padre para poder seguir sirviendo sin perder la mansedumbre, para que su mirada siempre fuera de misericordia y sus manos nunca dejaran de ser generosas. Nosotros necesitamos lo mismo. Necesitamos momentos de silencio donde el Señor nos limpie el cansancio del día y nos devuelva la claridad necesaria para ver la vida con fe. No se trata de hacer muchas cosas. Se trata de hacerlas con el espíritu renovado por la oración, porque solo cuando estamos unidos a Dios, nuestras obras tienen el sabor del Evangelio, y nuestra vida se convierte en un camino de verdadera luz. Cuando dice a sus discípulos que deben irse a otra parte, a las aldeas cercanas para predicar allí también, nos revelan el fuego que ardía en su pecho y la urgencia de su misión redentora. Jesús no se queda atrapado en el éxito de los milagros realizados, ni se deja encadenar por la gratitud de quienes ya han sido sanados, porque su mirada está puesta en el horizonte del Padre, que abraza a todos sus hijos sin excepción alguna. Él sabe bien que ha salido del seno de la Trinidad, para buscar lo que estaba perdido, para llevar la luz a cada rincón donde la oscuridad intenta reinar. Y por eso no permite que el egoísmo de un solo lugar detenga su marcha incansable hacia el corazón de los hombres. Esta decisión nace directamente de sus largas horas de oración al Padre, en la soledad de la madrugada, porque cada aldea y cada camino son sagrados, y que para eso ha salido del cielo, para ser la palabra que rompe el silencio de pecado y de la muerte. La verdadera caridad no se detiene a descansar en los laureles del triunfo pasajero, sino que siempre busca ir más allá. Siempre busca a que todavía no conoce la alegría de la salvación, demostrando que su amor es un río, que debe correr libre para fecundar las tierras más áridas. Nosotros, que muchas veces nos conformamos con lo poco que hacemos, que nos encerramos en nuestros pequeños grupos y en nuestras seguridades, debemos escuchar este mandato de Jesús con el alma abierta y dispuesta. ¿Cuántas veces preferimos quedarnos donde ya nos conocen, donde el trabajo es fácil y el reconocimiento es seguro, olvidando que el cristiano es, por definición, un caminante que debe llevar la esperanza a las aldeas cercanas de su propia vida, a esos lugares de su familia o de su vecindario que todavía están lejos de Dios? El Señor nos empuja a salir de nosotros mismos, a romper las barreras de la comodidad que nos adormece, recordándonos que el mensaje del Evangelio no es para guardarlo en un cofre, sino para sembrarlo con generosidad, en todos los campos que el Padre nos pone delante. Jesús busca cumplir la voluntad de aquel que lo envió, una voluntad que es siempre de salida, de encuentro y de entrega total. Para eso ha salido, no para ser servido, sino para servir y para dar testimonio.
de que el reino de Dios ha llegado ya a nosotros, trayendo una libertad que ninguna cadena humana puede sujetar jamás. Si nos sentimos cansados o si pensamos que ya hemos hecho suficiente, miremos al Maestro que siempre está dispuesto a caminar 1 kilómetro más por una sola alma que lo necesite. Debemos pedirle al Señor que nos dé un corazón misionero, un corazón que no tenga miedo de las aldeas cercanas donde el trabajo es duro, porque es allí, en el esfuerzo de la predicación y en el sudor del camino, donde realmente nos encontramos con la presencia viva de Dios. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.